En este video tomaremos como referencia a la empresa y también damos así que es el tema de la unidad 1 de la empresa y todo lo que constituye pues esta misma. Ahora, podemos decir que la empresa es fundamental para cada sociedad o gobierno. Esta misma puede llevar diferentes actividades que pueden existir dentro o en diferentes medios. Nadie puede negar que una empresa es una organización muy completa que ayuda demasiado al crecimiento económico de cada país. Ya que dentro de esta se desarrolla el crecimiento y el crecimiento económico, la visión y claramente refleja lo que cada empresario pretende alcanzar mediante la empresa. La empresa cuenta con estrategias que satisfacen la demanda de los habitantes de cada región. Hablando un poco más certero, el concepto de una empresa se puede considerar como una unidad socioeconómica que esta misma está integrada por humanos, técnicos, por materia prima, y esta misma tiene como objetivo obtener utilidades a través de la participación del mercado de bienes o servicios, claramente con un fin lucrativo o sin lucro. También podemos hablar de que la empresa tiene elementos, eh, los elementos principales como el trabajo, la tierra y el capital, con los objetivos determinados. Existen varios autores que determinan a la empresa como una organización social que utiliza una gran variedad de recursos para alcanzar determinados objetivos. También menciona que una empresa es una organización social por ser una asociación de personas para la explotación de un negocio que tiene por un fin determinado o su objetivo de lucro y con la atención de una necesidad final. En la actualidad podemos ver que las empresas tienen una gran participación en la economía del país. Bueno, podemos hablar de las características de la empresa. La UNAM hace muchas referencias a un artículo que se publicó en 2005 que reúne las diferentes características para poder denominar a una empresa, como lo son el conjunto de factores de producción, los factores comerciales y financieros, y que toda la empresa debe tener objetivos, que los factores están coordinados, que cuentan con recursos humanos, de capital, técnicos y financieros. Otra característica es que son una organización muy importante, que esta forma parte de un ambiente económico y social del país. También dice que puede considerarse como un instrumento muy importante del proceso de crecimiento y también del desarrollo económico y social. Podemos adjuntar otra característica como lo es la de producir y vender artículos a precios competitivos. Claro, competitivos hablando de precios y incluye la competencia perfecta, la competencia imperfecta y podemos hacer referencia también a la clasificación de estas empresas. Pues según la clasificación de las empresas puede ser de diferentes tipos, ya que depende de diferentes factores y aspectos. Según sus metas y el medio donde se desenvuelven y también cuenta mucho la producción.
Mencionaré algunas de las clasificaciones de las empresas. La primera es según su procedencia de su capital. ¿A qué me refiero a procedencia de su capital? Bueno, esta quiere decir que existen empresas privadas y empresas públicas. Las empresas públicas eh, es esta cual se forma con la capital de un estado y que tiene pues una forma jurídica. Algunos ejemplos podrían ser Petróleos Mexicanos, también conocido como Pemex, Comisión Federal de Electricidad, la CFE, el Infonavit, que es el Instituto del Fondo Nacional de las Viviendas para los Trabajadores, y entre otras como los aeropuertos auxiliares. Otra clasificación que viene a mi mente es según su actividad o su giro. Esta hace referencia a que se pueden clasificar de acuerdo a lo que se desarrollan. De esta podemos desglosar tres tipos de empresas. La empresa industrial, la comercial y la de servicios. ¿A qué me refiero con servicios? Que esta también tiene un desglose, puede ser servicios públicos o servicios privados. Esta se desglosa en el sector primario, secundario y en el terciario. Otra podría ser las empresas industriales, que estas tienen cavidad en extractivas, manufactureras y agropecuarias. Mientras que las empresas comerciales pueden dividirse en minoristas, mayoristas y en comisionistas. También podemos recalcar que hay clasificación según su procedencia de capital. Hay empresas privadas y públicas que ya se habían mencionado anteriormente, pero no recalqué que la empresa privada también pues es la de capital que está en manos de accionistas particulares. Puede ser una empresa, una familia o empresa y familia. Puede ser de ambas. Puedo decir que también se puede clasificar según su tamaño. Podemos guiarnos sobre los principales indicadores que nos dan sobre la empresa por su tamaño, y que es el volumen de las ventas, el capital propio, el número de trabajadores, los beneficios que brindan y el material utilizado. Por su mismo tamaño podemos desglosar a las pequeñas empresas, a las grandes empresas, a las medianas empresas y claro, ¿por qué no?, a las empresas multinacionales. Bueno, ahora, también existe la clasificación de las empresas por su giro. Este concepto me lleva más a la empresa que se condiciona por la actividad a la que se dedica. En esta, pues podemos retomar un ejemplo. Las empresas industriales puede ser una clasificación, o bueno, sería una clasificación por su giro. Esta es una actividad primordial y este tipo de empresas utilizan los bienes de producción mediante la transformación o la extracción de una materia prima, y esta a su vez son clasificables en empresas extractivas que se enfocan primordialmente en la explotación de los recursos naturales, renovables y claramente no renovables, o las manufactureras, que estas son empresas que transforman las materias primas en productos terminados, y estas pueden ser desglosadas en dos tipos otra vez: los bienes de consumo final y los bienes de consumo capital. Y así podemos ir desglosando cada una de las clasificaciones de las empresas por su giro. Pueden ser comerciales, de servicios, industriales, agropecuarias, pues entre muchas otras. También veremos a las empresas que
se clasifican por su tamaño. En estas podemos hablar cuando es importante saber las características a las que pertenecen este tipo de negocios, pues generalmente existen tipos de empresas según su tamaño. Podemos desglosarlas en microempresa, microempresas y pymes. Las pymes abarcan a las microempresas y a las pequeñas empresas, según su naturaleza, claro. Pero, ¿qué podemos decir de una microempresa? La microempresa eh, podemos decir que tiene al menos alrededor de 10 trabajadores y representan casi siempre la mayoría de la empresa. Ellos aportan considerablemente en términos de empleo y esta microempresa la podemos caracterizar principalmente por la inversión inicial, que es prácticamente muy baja, ya que generalmente el dueño no cuenta con mucho capital y este mismo puede cumplir la función de gerente, de trabajador, de entregas, etcétera, con la finalidad claramente de disminuir los gastos. Más adelante les hablaré sobre la definición de este hombre orquesta, el hombre araña, eh, que tiene este trabajo, el de llevar o realizar la administración, tanto como las ventas, pero se los explicaré más adelante. Ahora, podemos hablar de las pymes. Estas pymes son constituidas por pequeñas y medianas empresas. Pues estas son un tipo de empresas que se caracterizan porque cuentan con un máximo de 250 empleados y tienen una facturación moderada, mientras que las pequeñas empresas, estas son las que cuentan con un mínimo de 11 empleados y un mínimo de 50. O sea, un máximo de un mínimo de 50, un máximo de mínimo de 11, máximo de 50. Estas mismas pueden ser empresas rentables o independientes. Mientras que las medianas empresas son aquellas que tienen al menos 500 trabajadores. Pues sí, en estas empresas el dueño no tiene control absoluto sobre nada, eh, ya que pensamos por qué. Pero es porque el dueño cuenta con un organigrama con el que los trabajadores pueden darse cuenta y saben llevar su trabajo de manera específica y detallada. Las grandes empresas son todos el tipo de empresas que poseen igual más de 500 trabajadores y la mayoría de ocasiones pues están o estas mismas apuestan por la internacionalización con el objeto de llevar los productos por todo el mundo y obtener beneficios y asimismo ganancias. Y por último les hablaré sobre las empresas familiares. Estas muy frecuentemente o incluso siempre la mayoría de los trabajadores se encuentra compuesta por familia, unidas por lazos de sangre o no. Usualmente siempre son relativamente pequeñas. Tienen un carácter familiar y tienen mucho control sobre esta propiedad, sobre esta empresa. Es un grupo de personas a las que claramente las unen lazos familiares y tienen la voluntad de seguir manteniendo la propiedad y el control sobre esta misma. Una definición contundente de una empresa puede ser que, de una empresa familiar es que es un negocio gobernado o administrado con la intención de dar forma y perseguir la visión de una familia que mantiene una coalición dominante
y controlada sobre o de los miembros sobre esta misma, con un pequeño número de familiares que ésta se puede sostener potencialmente a lo largo de generaciones de esta familia. Les hablaré sobre las características. Muchos miembros de esta familia ocupan principalmente los cargos directivos. En esta misma se puede incluir la excesiva rigidez, el excesivo liderazgo, y esto es un pro y un contra, pues estas características impiden muchas veces el desarrollo de otras personas dentro de la empresa que son puestos claves. Teniendo en cuenta que no se admite el cuestionamiento del poder en esta empresa y que se valora muchísimo más la fidelidad, y que casi siempre son pequeñas y medianas empresas. Estas tienden a familiarizarse mucho más con las relaciones entre los proveedores o los clientes. Cabe recalcar que en esta empresa la participación de la familia es fundamental y que forma gran parte de ella, pues ya que un 57.5% los cargos los ocupan otras personas, pero casi siempre se les da prioridad a las personas. Y mayormente viene de generación en generación con el fin de mantener esta empresa a flote. Dentro de esta misma se puede encontrar el llamado hombre orquesta. Como recalqué anteriormente, el hombre orquesta o el hombre araña, pues es aquel personaje que tiene un contexto en la empresa familiar que fue acuñada a principios de este siglo por el autor Miguel Pavón para referirse a este mismo como un modelo de fundador que supervisa, ejecuta prácticamente todas las actividades de esta compañía, desde la dirección hasta llamadas telefónicas, ventas, entregas, etcétera. Podemos incluir los controles de gasto, las finanzas, entre muchas otras, donde la mayoría de la responsabilidad casi siempre cae sobre el personaje. Otro punto importante es el nepotismo dentro de esta empresa. Es la tendencia a favorecer y a premiar preferentemente a los miembros de la familia y antes que a otros trabajadores de esta misma empresa. Bueno, también podemos hablar sobre las ventajas de una empresa familiar. Claro, se puede considerar claramente los valores. Esta es una ventaja que nos dice que son claros y que tienen mucho que ver en común, pues la familia es una parte muy importante y ellos mismos van construyendo los principios y las fortalezas que pueden identificar y hacer única a una empresa familiar. La otra es que también existe una clara tendencia a pasar a largo plazo, ya que los fundadores o los sucesores quieren el bienestar de una familia, de su familia, manteniéndola de generación en generación, pensando siempre en un futuro. Pues por otra parte, un punto importante dentro de esta es la armonía, ya que va derivado pues de una filosofía familiar que también podemos hablar sobre el ambiente de las MIPYMES, que es otro tema. Esto es un ejecutor y un conjunto de hechos y factores externos a la empresa relevantes para ella, pues esta nos ayuda a concretar un conjunto de normas y relaciones establecidas dentro de esta actividad. El entorno de las MIPYMES debe tener una actitud de análisis permanente para así poder identificar a tiempo las problemáticas
que se pueda tener sobre ella y asimismo permitirnos un análisis claro para detectar oportunidades y amenazas. Dentro de este entorno podemos presentar la supervivencia. Lo que esta quiere decir es que permite y podemos aprovechar las amenazas y estas mismas oportunidades, y también podemos identificar en esta o dentro de este ambiente los cambios internos que suceden pues dentro de una empresa para mejorar la relación con el entorno y facilitar pues una adaptación favorable. Este es un factor importante si se quiere seguir sobrellevando esta empresa. Mientras que por otro lado la constitución de una empresa pues no es nada fácil, ya que un factor importante es el financiamiento. Ya que al ser una empresa pequeña que no garantiza, el financiamiento casi siempre es negado. Eh, o se tiene un valor negativo como lo son las restricciones al financiamiento, eh, la tasa de interés elevada, los trámites burocráticos sin fin y hacen imposible esto, o los tipos de garantías, los requisitos infinitos, las tasas muy elevadas de interés y aparte que los bancos casi nunca otorgan el financiamiento para una empresa o una pequeña empresa. Lamentablemente, pues casi siempre este es un impedimento. Otro punto importante dentro de la empresa es la constitución de un plan de negocios. Este es un documento en donde el emprendedor o el empresario detalla sistemáticamente las informaciones del emprendimiento para poder ver a futuro el crecimiento de la empresa. Este es un generador prácticamente de ideas. La capacitación y el análisis de la información, a dónde queremos llegar, la evaluación de nuestras oportunidades, así la valoración de los riesgos, y también nos deja saber sobre la toma de decisiones o de nuestras decisiones a largo plazo. Y nos preguntamos también para qué sirve un plan de negocios. Pues este principalmente es para personas que desean crear un negocio rentable y aquellas personas que deseen realizar este plan para una mejor competitividad. Con estos temas podemos dar por cerrado el temario 1 de la clase de administración empresarial.